Tras la resurrección, Jesús se reúne con sus discípulos y, antes de ascender al cielo, les deja un mensaje de esperanza y poder. Jesús habla de la promesa del Padre. El Espíritu Santo vendría a capacitar a sus discípulos para ser sus testigos por toda la tierra. Esto no era solo una promesa, sino una garantía de que los discípulos serían capacitados para continuar la obra que Él comenzó. Pero ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas hoy? Imagina que te dijeran que esperaras algo que sabes que cambiará tu vida radicalmente. Eso es exactamente lo que Jesús pidió: fe y paciencia hasta el día de Pentecostés. ¿Listos para sumergirnos en esta historia? Si es así, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna reflexión sobre cómo podemos incorporar los hechos de los apóstoles a nuestra vida diaria. Redescubramos juntos el poder y la audacia de la iglesia primitiva. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos han buscado la misma experiencia que tuvieron los discípulos. De hecho, los apóstoles comprendieron que, para cumplir su misión, no podían depender de sus propias fuerzas. Necesitaban la ayuda del Espíritu Santo. Y esta es una lección crucial para nosotros: no podemos hacer nada solos. Solo cuando buscamos este poder divino, nuestra fe cobra verdadera fuerza. ¿Qué tal si reflexionamos sobre esto ahora? ¿Cómo podemos buscar más la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y, por supuesto, esta promesa también conlleva un llamado a difundir el mensaje de Jesús por todo el mundo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, no solo estaban listos para predicar, sino también para experimentar la transformación en sus propias vidas y comunidades. Este es el gran desafío: ser un reflejo de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, transformando nuestra rutina, nuestras decisiones y nuestras actitudes. Finalmente, ¿qué podemos aprender de la promesa del Espíritu Santo? La lección es clara: cuando nos sentimos débiles, cuando los desafíos de la vida nos hacen dudar de nuestras capacidades, es precisamente ahí donde interviene el Espíritu Santo. No solo nos fortalece, sino que nos da la valentía para actuar y la audacia para afrontar las dificultades con la confianza de que no estamos solos. La escena de la ascensión de Jesús es uno de los momentos más memorables del Nuevo Testamento. Imaginen el asombro y la admiración de los discípulos al ver a Jesús ascender al cielo ante ellos. Él, que había sido crucificado y resucitado, ahora se despide físicamente, pero deja tras de sí una promesa que resuena hasta el día de hoy. Al ascender al cielo, 2 ángeles aparecen y les aseguran a los discípulos que, así como Jesús ascendió, también regresará en gloria. La ascensión no fue solo el final de un viaje, sino el comienzo de algo nuevo: la preparación para el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo y la misión de evangelizar el mundo. ¿Qué nos enseña este momento? Primero, la ascensión de Jesús reafirma que Él tiene poder sobre todo, incluso sobre la muerte y la separación física. Cuando Jesús asciende al cielo, no se distancia, sino que prepara el camino para que los discípulos experimenten una nueva presencia. Se va físicamente para que el Espíritu Santo pueda venir, y este cambio es esencial para el crecimiento de la iglesia. La ascensión de Jesús es, por lo tanto, un acto de envío. Asciende al cielo para que el Espíritu Santo pueda descender y capacitar a los discípulos para continuar su obra. La ascensión también nos recuerda la naturaleza eterna de la obra de Cristo. Al contemplar esta escena, no se trata solo de la despedida de un líder, sino de la seguridad de su regreso. Regresará de la misma manera, no solo para estar entre nosotros, sino para establecer su reino en su plenitud. Así como los discípulos miraron al cielo después de la ascensión, nosotros también debemos vivir con la mirada puesta en esta promesa futura: el regreso de Cristo. Finalmente, la ascensión de Jesús nos invita a centrarnos más en nuestro propósito eterno. Al continuar nuestro camino de fe, recordamos que nuestra misión no termina con nuestra vida terrenal. El reino de Dios se expande, y mientras esperamos el regreso de Cristo, estamos llamados a vivir con un propósito divino, compartiendo el Evangelio y siendo fieles testigos del poder que Cristo ha derramado sobre nosotros. Tras la muerte de Judas Iscariote, los discípulos se enfrentaron a una situación delicada: era necesario restaurar el número de apóstoles para mantener la plenitud de los 12. Lo que parecía una pérdida irreparable se convirtió en una oportunidad para que la iglesia diera un nuevo paso hacia la unidad y el cumplimiento de su misión. Con humildad y oración, los discípulos se reunieron y buscaron la guía divina para tomar la decisión más importante. La elección de Matías no fue casual, estuvo acompañada de discernimiento y oración. Matías, hasta entonces, no era un hombre destacado entre los seguidores de Jesús, pero según los criterios establecidos por los apóstoles, era alguien que había estado con Jesús desde el comienzo de su ministerio. Presenció los milagros, escuchó las enseñanzas y,
Sobre todo, tenía una fe firme en Cristo. La lección que podemos aprender de esto es que Dios no elige a los más visibles ni a los más notables, sino a quienes, en silencio, son fieles y perseverantes. A menudo pensamos que necesitamos ser grandes para servir a Dios, pero, como vimos con Matías, la verdadera grandeza reside en estar presente, atento y dispuesto a ser usado por Dios. La decisión de Matías también nos enseña sobre el proceso de toma de decisiones en la vida cristiana. Los discípulos no tomaron su decisión sin buscar la guía de Dios. En lugar de actuar por su cuenta, confiaron en la soberanía de Dios. Este es un principio importante ante decisiones difíciles. Debemos buscar la guía de Dios, ya sea mediante la oración, la lectura de las Escrituras o la búsqueda de sabiduría. Como en Santiago 15, si necesitamos sabiduría, debemos pedírsela a Dios, quien la concede generosamente. Otro punto crucial en la elección de Matías fue la confianza de los discípulos en la guía del Espíritu Santo. Echaron suertes, pero la decisión final quedó en manos de Dios. Matías fue elegido no por casualidad, sino por la divina providencia. Esto nos recuerda que incluso cuando la vida parece estar en nuestras manos, hay un plan mayor en marcha. Somos guiados por un Dios soberano que cuida de los detalles, incluso de los que parecen pequeños o insignificantes. Confiar en que Dios dirija nuestras vidas es esencial para una vida fiel y obediente. La historia de Matías también resalta la importancia de la unidad de la iglesia. Al elegir a Matías, los discípulos no solo llenaron una vacante, sino que reafirmaron la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. La unidad en la iglesia es esencial para cumplir la misión que Cristo nos dejó. Cada miembro, con sus dones y habilidades, desempeña un papel vital en la edificación del cuerpo de Cristo. Al mirar a Matías, recordamos que cada uno de nosotros tiene un papel único e irreemplazable en la misión de Dios. Pentecostés marcó un hito en la historia de la iglesia. Tras la ascensión de Jesús, los discípulos se reunieron en Jerusalén, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y entonces, el día de Pentecostés, ocurrió algo extraordinario. El Espíritu Santo descendió poderosamente sobre los discípulos, como lenguas de fuego, y comenzaron a hablar en otros idiomas, asombrando a todos los presentes. Esta manifestación visible y audible fue una clara señal de que algo nuevo estaba sucediendo, la iglesia estaba naciendo, y ahora los discípulos estaban listos para cumplir la misión encomendada por Cristo. Pentecostés no solo fue un acontecimiento sobrenatural, sino también el cumplimiento de las promesas de Jesús. Recuerden, Él dijo que enviaría al Consolador, quien guiaría a los discípulos a toda la verdad. Juan 1426. Este acontecimiento fue el cumplimiento de la promesa del Padre, y la venida del Espíritu Santo dio a los discípulos una valentía y una fuerza nunca antes vistas. Ya no eran los hombres temerosos que se habían escondido tras la crucifixión de Jesús. Ahora, fortalecidos por el Espíritu Santo, estaban listos para predicar con autoridad y poder, incluso ante la adversidad. Pero Pentecostés no fue solo un evento aislado para los discípulos. Fue el comienzo de una transformación global. El mensaje de Jesús, que inicialmente parecía limitado a los judíos, estaba a punto de extenderse a todas las naciones. El hecho de que los discípulos hablaran en diferentes idiomas no solo fue un milagro, sino una señal de que el Evangelio sería proclamado en todas las culturas e idiomas. Esto nos enseña algo importante: el Espíritu Santo capacita a los cristianos para derribar barreras, ya sean lingüísticas, culturales o de prejuicios, para que el mensaje de Jesús llegue a todos. En nuestro contexto moderno, Pentecostés nos recuerda que el Espíritu Santo sigue presente y activo en nuestras vidas. La promesa no fue solo para los discípulos de Antao, sino para todos nosotros. No tenemos que esperar un evento específico como Pentecostés para ser llenos del Espíritu Santo. Él ya vive en cada creyente. Es más, Él quiere usarnos para cumplir su misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a ser valientes y obedientes, como lo fueron los discípulos? Finalmente, Pentecostés también nos enseña la importancia de la unidad. Los discípulos estaban juntos, orando y esperando con un corazón unido. Fue en este contexto de comunión y fe que el Espíritu Santo se manifestó. Esto nos da un claro ejemplo de cómo debemos buscar la unidad en la iglesia. Cuando estamos unidos en propósito y oración, el Espíritu Santo obra poderosamente entre nosotros. La unidad es clave para que la iglesia de Cristo siga creciendo e impactando al mundo. Tras la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el apóstol Pedro asume una posición de liderazgo y valentía. Él, quien previamente había negado a Jesús, ahora se presenta ante una multitud y predica con valentía,
proclamando la resurrección de Cristo. Pedro no solo explica lo que estaba sucediendo, sino que también deja claro que este evento era el cumplimiento de las profecías de Joel, que hablaban de la venida del Espíritu Santo. En su predicación, Pedro afirma firmemente que Jesús, el Mesías, fue crucificado, pero Dios lo resucitó, confirmando su divinidad y el cumplimiento de las promesas de Dios. Esta predicación no fue solo una explicación de los hechos, sino una invitación al arrepentimiento y a la fe. Lo que Pedro hacía era más que simplemente explicar teología, llamaba a la gente a responder al mensaje del Evangelio. En un momento de gran valentía, Pedro confrontó a la multitud y dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. No temía decir la verdad, incluso si era difícil o impopular, y su valentía dio sus frutos. Como resultado del sermón de Pedro, 3,000 personas se convirtieron y bautizaron, marcando el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Este fue uno de los mayores ejemplos de conversión masiva que experimentó la Iglesia primitiva. El sermón de Pedro también nos enseña algo muy importante: el poder de las palabras de un cristiano lleno del Espíritu. Cuando Pedro habló, no fue solo él quien habló. Fue el Espíritu Santo mismo quien se manifestó a través de él, tocando los corazones de aquellas personas. Esto nos recuerda que cuando hablamos en el nombre de Jesús y somos llenos del Espíritu, nuestras palabras tienen poder. Pueden transformar vidas, traer sanidad y guiar a las personas al arrepentimiento. Por eso, como cristianos, debemos buscar constantemente ser llenos del Espíritu Santo para que nuestras palabras y acciones reflejen el poder de Dios. Además, el sermón de Pedro revela la esencia de la predicación del Evangelio, la resurrección de Jesús. Este es el centro de nuestra fe. Sin la resurrección, no habría redención, perdón y esperanza para la humanidad. El Evangelio de Cristo se basa en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y al compartir este mensaje con otros, proclamamos el milagro más grande de todos los tiempos: la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado. Finalmente, el sermón de Pedro resalta la importancia del arrepentimiento. No se limitó a ofrecer palabras de consuelo, sino que instó a las personas a arrepentirse y volverse a Dios. El arrepentimiento es la clave de la verdadera conversión. Pedro sabía que sin un corazón arrepentido, no podía haber una verdadera transformación. Y es este llamado al arrepentimiento el que aún resuena en nosotros hoy. La invitación de Dios es que nos arrepintamos y nos volvamos a Él con un corazón sincero al escuchar su palabra. La escena de la curación del cojo en la Puerta Hermosa es una de las más impactantes del libro de los Hechos. Pedro y Juan, yendo al templo a orar, se encuentran con un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Sin dudarlo, Pedro lo mira y dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Camina. Inmediatamente, el hombre sana, se pone de pie y camina. Ante el asombro de todos los que lo rodeaban, el milagro no solo demostró el poder de Jesús, sino que también confirmó que, en el nombre de Cristo, los discípulos ahora tenían la autoridad para sanar y hacer milagros. El milagro de la Puerta Hermosa es significativo por varias razones. Primero, tuvo lugar en un lugar estratégico: el templo. El templo era el centro de la vida religiosa judía, y allí todos estaban acostumbrados a ver a personas necesitadas pidiendo limosna. Pero Pedro y Juan no ofrecieron oro ni plata, no satisficieron la necesidad temporal del hombre, sino que resolvieron su problema definitivamente. Esto nos enseña que la verdadera ayuda no reside solo en satisfacer las necesidades inmediatas, sino en lograr la transformación y la sanación profunda que solo Cristo puede ofrecer. Además, este milagro reveló el poder de Dios obrando a través de los discípulos. No lo hicieron por su propia cuenta, sino en el nombre de Jesús. Esta es una lección vital para nosotros hoy. La verdadera autoridad y el verdadero poder provienen de Cristo, no de nosotros mismos. Podemos intentar muchas cosas con nuestras propias fuerzas, pero solo cuando nos entregamos a Cristo y actuamos en su nombre se manifiesta el verdadero poder. Y este poder no solo obra milagros físicos, sino que transforma vidas, sana corazones y restaura relaciones. La sanación del paralítico también demuestra el impacto que un milagro puede tener en la vida de una persona. No solo el hombre fue sanado, sino toda la comunidad que lo rodeaba fue testigo de este poder transformador. Como dice el texto, el hombre caminó y saltó con ellos al templo, alabando a Dios. Se convirtió en un testigo vivo del poder de Dios. Esto nos muestra que cuando experimentamos la sanación y la transformación de Cristo, nuestras vidas se convierten en un testimonio para los demás.
Nos convertimos en canales de bendición para quienes nos rodean, compartiendo lo que Dios ha hecho en nosotros. Finalmente, el milagro en la puerta hermosa nos recuerda la importancia de actuar con valentía en Cristo. Los discípulos no dudaron. No les preocupaba lo que otros pudieran pensar ni las consecuencias de actuar en el nombre de Jesús. Fueron llenos del Espíritu Santo y con confianza realizaron un milagro que glorificó a Dios. Esta clase de valentía es la que necesitamos en nuestra vida cristiana. Cuando confiamos en el poder de Cristo en nosotros, no debemos tener miedo de actuar en su nombre y transformar la vida de quienes nos rodean. Tras el milagro en la puerta hermosa, Pedro y Juan se encuentran ante una gran multitud, pero también empiezan a enfrentarse a la oposición en Sanedrín. Compuesto por líderes religiosos y autoridades judías, se conmueve rápidamente por lo que sucede. No pueden ignorar el milagro, pero tampoco aceptan el mensaje de Jesús que se proclama públicamente. Entonces, Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín y, al ser interrogados sobre el milagro realizado, no dudan en afirmar que la curación se realizó en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Aquí vemos un gran contraste entre el poder humano y el poder divino. El Sanedrín, que ostentaba la autoridad religiosa, intentaba silenciar e intimidar a los discípulos. Querían poner fin al movimiento de Jesús, pero Pedro y Juan se mantuvieron firmes e intrépidos, respondiendo con valentía. Esto nos enseña que la verdadera autoridad espiritual no proviene de los hombres, sino de Dios. Cuando nos mantenemos firmes en la fe y la obediencia a Él, podemos estar seguros de que su autoridad nos acompañará, incluso ante la mayor adversidad. Lo que llama la atención en este momento es la actitud de Pedro. Él, quien antes había negado a Jesús por miedo, ahora se encontraba ante los mismos líderes religiosos que habían condenado al Maestro y valientemente se puso de pie como testigo de la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo había transformado radicalmente su vida, dándole una audacia que antes no tenía. Este es un claro ejemplo de cómo la presencia del Espíritu Santo nos permite actuar con valentía y confianza, incluso cuando las circunstancias nos obligan a retroceder. Además, el juicio de Pedro y Juan también revela algo importante sobre el propósito de la persecución de la iglesia. El Sanedrín los amenazó y les ordenó que dejaran de hablar en el nombre de Jesús, pero los apóstoles respondieron sabiamente: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta frase es un poderoso recordatorio para nosotros. Hoy nuestra obediencia a Dios debe ser más fuerte que nuestro miedo a las consecuencias o a lo que piensen los demás. Cuando seguimos a Dios genuinamente, Él nos da no solo la valentía, sino también la sabiduría para discernir cuándo debemos obedecerle, incluso cuando el precio parezca alto. Finalmente, el episodio ante el Sanedrín nos enseña que la persecución no es nueva para la iglesia. Desde sus inicios, los cristianos han enfrentado oposición, pero como vemos, cada vez que la iglesia se ve presionada, crece y se fortalece. Las dificultades no pueden silenciar el Evangelio, sino que lo difunden aún más. La persecución de la iglesia de Cristo fue una forma de dar testimonio del poder de Dios y de la fidelidad de los discípulos. Y al igual que los apóstoles, debemos estar dispuestos a vivir y predicar con valentía, confiando en que, al final, Dios usará nuestras dificultades para su gloria. Tras ser liberados del Sanedrín, Pedro y Juan regresan a la comunidad de creyentes y comparten todo lo sucedido. La respuesta de los discípulos no es de desánimo, sino de oración y confianza en Dios. Se reúnen en un lugar de unidad y comienzan a orar, pidiendo a Dios no solo protección, sino también valentía para seguir proclamando el Evangelio, a pesar de las amenazas recibidas. No oran para que cese la persecución, sino para que en medio de ella sean más valientes y fieles en el cumplimiento de su misión. Lo más impactante de esta oración es el enfoque de los discípulos. No le piden a Dios que los libre de la persecución y del dolor. En cambio, buscan mayor poder y valentía del Espíritu Santo para testificar con mayor fervor. Esto nos enseña una gran lección. Nuestra oración no debe centrarse en nuestras dificultades, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Incluso en medio de la adversidad, a menudo deseamos que Dios nos saque de las dificultades, pero la verdadera oración cristiana busca más su presencia, valentía y poder para cumplir su voluntad, sin importar las circunstancias. Y lo más hermoso de todo es que, al orar, los discípulos citan las Escrituras, reconociendo que Dios, en su soberanía, sabía todo lo que sucedería. Afirman que las autoridades simplemente estaban llevando a cabo el plan de Dios. Sin saberlo, la oración de los discípulos es una declaración de confianza en la soberanía de Dios, incluso cuando la situación parece descontrolada. No les sorprendió la persecución, sino que creyeron que formaba parte del plan de Dios para la expansión del reino. Como cristianos, debemos cultivar esta misma confianza en Dios, sabiendo que Él tiene control de todo, incluso en las situaciones más difíciles.
Después de la oración, la respuesta divina es inmediata y poderosa. El Espíritu Santo desciende sobre ellos con nuevo poder, llenándolos de valentía y coraje para seguir predicando el Evangelio. La consecuencia de la oración fue una renovación espiritual, una nueva llenura del Espíritu Santo, que no solo los fortaleció, sino que también nos capacitó para los desafíos venideros. Este momento nos enseña que cuando oramos con sinceridad, no solo recibimos consuelo y dirección, sino que también nos empoderamos para lograr lo que antes parecía imposible. La oración genuina es la clave de la transformación personal y de la eficacia en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Finalmente, la oración por los discípulos resalta la importancia de la comunión entre los creyentes. No oraban solos, sino juntos, fortaleciéndose mutuamente en su fe. La iglesia primitiva era una comunidad unida, y esto fue esencial para su crecimiento y éxito. Hoy, más que nunca, necesitamos la comunión en la oración. Cuando oramos unos por otros, fortalecemos el cuerpo de Cristo y permitimos que Dios obre de maneras extraordinarias en nuestras vidas y en las de los demás. El crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos es un claro reflejo del poder transformador del Espíritu Santo. Después de Pentecostés, la comunidad cristiana comenzó a expandirse rápidamente, con cada milagro realizado, con cada mensaje de Pedro y los demás apóstoles. Más y más personas se unían a los discípulos. Vivían una vida cristiana vibrante, compartían sus bienes, oraban juntos y vivían en comunión. El libro de los Hechos nos muestra una iglesia que no solo crecía en número, sino también en fe, amor y compromiso con la misión de Cristo. La iglesia primitiva no era una comunidad pasiva, más bien, era una fuerza activa en el mundo, impactando la sociedad que la rodeaba. La predicación del Evangelio no se limitaba a los templos, se extendía a las calles, a los hogares e incluso a las cárceles. La valentía de los apóstoles y el poder del Espíritu Santo impulsaban este crecimiento. Cada milagro, como la sanación del paralítico, era una oportunidad para proclamar el Evangelio y atraer a más personas a la fe en Jesucristo. Esto nos enseña que cuando estamos alineados con el Espíritu Santo, nuestro testimonio y nuestras acciones tienen el poder de impactar el mundo que nos rodea de maneras sobrenaturales. El crecimiento de la iglesia también se vio impulsado por la profunda comunión cristiana. Los discípulos no vivían para sí mismos, sino para el bien de la comunidad. Compartían sus bienes, se cuidaban unos a otros y estaban unidos por un propósito común: llevar el mensaje de Jesús al mundo. La unidad fue la clave del crecimiento de la iglesia. Cuando los cristianos están unidos, Dios no tiene límites. El amor mutuo y la disposición a servirse mutuamente eran características inconfundibles de esta comunidad. Esta unidad fue un poderoso testimonio para quienes aún no conocían a Cristo. Además, el crecimiento de la iglesia no fue solo numérico, sino espiritual. El Evangelio de Jesús no fue solo un buen mensaje, sino un mensaje que transformó vidas. Quienes se convirtieron no solo abrazaron una nueva doctrina, sino que comenzaron a vivir una nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo hacía más que simplemente atraer a la gente a las reuniones, transformaba corazones, empoderando a los creyentes a vivir de manera diferente y a manifestar el reino de Dios en su vida diaria. Este es el verdadero crecimiento que debemos buscar hoy, un crecimiento espiritual profundo y genuino. En definitiva, el crecimiento de la iglesia nos recuerda a todos que la misión de Jesús nunca cambia. La iglesia fue llamada a crecer, expandirse y alcanzar a las naciones. El rápido crecimiento de la iglesia primitiva demuestra que, cuando estamos llenos del Espíritu Santo y comprometidos con la misión de Cristo, no hay límites a lo que podemos lograr. Debemos ver a la iglesia primitiva como un modelo de fe, unidad y acción, y aplicar estos principios a nuestra vida cristiana y a nuestra misión de difundir el Evangelio al mundo. La historia de Ananías y Zafira es una de las más serias e instructivas del libro de los Hechos. Esta pareja aparentemente quiso asociarse con la generosidad de la iglesia primitiva, pero terminaron engañando al Espíritu Santo. Vendieron una propiedad, pero en lugar de entregar el importe total de la venta a los apóstoles, como se les había prometido, se quedaron con una parte, mintiendo sobre la cantidad que donaban. El problema no fue que se quedaran con parte del dinero, sino que mintieron y actuaron con engaño, intentando engañar a la iglesia y a Dios. Lo más impactante de esta historia no es solo la mentira, sino la severidad del castigo. Cuando Ananías miente, cae muerto al instante. Más tarde, cuando llega su esposa Zafira, sin saber lo que le ha sucedido a su esposo, también miente y cae muerta. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, Dios se toma en serio la integridad. La honestidad y la transparencia no solo se esperan,
sino que se exigen en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no tolera la disimulación y el engaño, especialmente cuando se trata de asuntos financieros o de compromiso con la misión de Dios. La historia de Ananías y Zafira también nos enseña la gravedad del pecado. No solo mentían a los apóstoles, sino también a Dios. Su pecado fue un intento de manipular a la comunidad cristiana y, en última instancia, a Dios mismo. Nos hace reflexionar sobre las áreas de nuestra vida donde a menudo actuamos superficialmente o intentamos ocultar la verdadera condición de nuestro corazón. Cuando mentimos o disimulamos, no solo lastimamos a otros, sino que deshonramos a Dios, quien conoce todos nuestros pensamientos e intenciones. Además, el castigo de Ananías y Zafira sirve de advertencia a la iglesia de todos los tiempos. Dios se interesa no solo en nuestras acciones externas, sino también en nuestros corazones. Él desea que nuestra adoración, nuestros dones y nuestros recursos les sean entregados con un corazón puro y sincero. Cuando fallamos en este aspecto, la consecuencia no es solo un fracaso moral, sino una ruptura de la comunión con Dios y con los demás miembros del cuerpo de Cristo. El pecado de Ananías y Zafira fue un intento de aparentar más espiritualidad de la que realmente eran, y dado la pureza e integridad de la comunidad cristiana. Sin embargo, esta historia también resalta la importancia de la santidad en la iglesia. La comunidad cristiana primitiva crecía rápidamente y experimentaba numerosos milagros y signos, pero el carácter de la iglesia era inquebrantable. La disciplina de Dios era una forma de preservar la santidad de la iglesia y asegurar que los creyentes continuaran viviendo con honestidad, integridad y reverencia ante Dios. Esto nos enseña que, incluso en tiempos de crecimiento y prosperidad, la santidad y la verdad son inquebrantables. Finalmente, Ananías y Zafira nos recuerdan la importancia de ser transparentes ante Dios y la iglesia. No se trata solo de dar lo que tenemos, sino de hacerlo con sinceridad de corazón. La generosidad en el reino de Dios no es solo cuestión de acciones externas, sino de motivación interna. Siempre debemos preguntarnos, ¿somos realmente honestos de corazón o solo buscamos causar una buena impresión? Dios mira el corazón, y eso es lo que más valora. La historia de la iglesia primitiva, tal como se registra en el libro de los Hechos, es más que una simple crónica de acontecimientos pasados. Es una invitación a la iglesia de hoy a revivir los mismos principios de valentía, fe y compañerismo que vivieron los primeros discípulos. Si la iglesia primitiva creció en medio de la persecución y la adversidad, imagina lo que podríamos lograr si buscáramos el poder del Espíritu Santo como ellos. Lo cierto es que, mientras que la iglesia moderna a menudo se conforma con la rutina, Dios nos llama a despertar a una transformación profunda y a un compromiso renovado con la misión de Cristo. Ahora es tu momento. ¿Cómo puedes aplicar las enseñanzas de los Hechos de los Apóstoles a tu vida hoy? ¿Estás dispuesto a buscar mayor audacia, unidad y poder del Espíritu Santo? No dejes que este mensaje solo resuene en tu mente, sino que penetre en tu corazón y te impulse a actuar. Si sientes que es hora de vivir tu fe con más intensidad, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y sigue más contenido transformador. El camino de fe que comienza con los Hechos de los Apóstoles sigue en marcha, y tú puedes ser parte de él. Revivemos juntos el fuego de la iglesia primitiva e impactemos el mundo que nos rodea.